Gracias por estar acá. Bueno, como hoy decíamos más temprano, hemos invitado al ingeniero Manuel Solanet para que nos hable de algunas alternativas al sistema de coparticipación federal, en el cual es un gobierno central, en el cual distribuye los recursos. Él pertenece a esa fundación, Libertad y Progreso, y bueno, y ya tienen bastante trecho andado en lo que se refiere a políticas públicas y sus ideas propias. Así que, Manuel, adelante. ¿Se siente? No, hay que prenderlo. No. Hay que habilitar, ya está. Bueno, yo les voy a hablar de federalismo, particularmente de la forma en que se puede consolidar el federalismo o destruirlo a través de los sistemas impositivos. Me voy a referir, obviamente, a la República Argentina. Breve historia. Nuestra nación se formó como una confederación de provincias, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando culmina la organización nacional, esto es con la Constitución de 1853, se definieron estas formas. Por de pronto se estableció que nuestro país era un país federal. Respecto a los recursos con que iban a contar la nación y los gobiernos provinciales, se estableció claramente que la nación iba a tener los impuestos de aduana, o sea, los derechos de importación o exportación si los hubiere, los recursos del correo, que en aquel entonces era muy importante, y algunos impuestos internos como impuestos a las bebidas o al tabaco. Las provincias tenían el resto de los recursos. Esto fue así y continuó siendo así por mucho tiempo. La historia se retoma en el año 1932. Argentina sufría una crisis, el gobierno nacional estaba en dificultades de financiarse y busca un recurso que en ese momento fue transitorio. Se crea el impuesto a los réditos, hoy llamado el impuesto a las ganancias. Transitorio, se creó en el año 32 y estamos en el año 2016. Correspondía a las provincias los llamados impuestos directos, los que grababan directamente a las personas. Esto trajo un conflicto que fue dirimido por la Corte Suprema de Justicia, que dijo, siendo transitorio, puede cobrarlo la nación. Sin embargo, las provincias que también tenían dificultades financieras, 2 años después, en 1934, logran que el gobierno nacional decidiera coparticipar estos recursos. Y ahí nace la coparticipación federal de impuestos. La nación recaudaba el impuesto a los réditos y luego redistribuía, devolvía a las provincias un porcentaje de esa recaudación. En los comienzos esto fue devolutivo, o sea, se buscaba una forma de determinar cuánto había sido obtenido en cada provincia y se le devolvía. Recordemos que en aquel entonces, o sea, 1934, había 14 provincias. El resto era territorio nacional, donde la nación actuaba con su propio presupuesto. Esto tuvo modificaciones con el tiempo. Por de pronto, el gobierno nacional encontró mecanismos de distribución arbitraria, discrecional de parte de los recursos, haciendo obras en las provincias, intensificándolas en unas y no en otras, etc. Otorgando avales para préstamos obtenidos por las provincias o no otorgándolos. Pero el asunto fue más o menos equilibrado. Existía una ley de vialidad que se basaba en el recurso de los combustibles y que se distribuían las provincias de acuerdo a un mecanismo muy bien establecido, tanto para entregar fondos a las vialidades provinciales como para hacer caminos en la red nacional en las distintas provincias. De manera que la discrecionalidad estaba bastante limitada. El mecanismo de coparticipación de impuestos fue tomando distintas variantes. En el año 1973 cambia la ley y por primera vez se hace redistributivo. O sea, aquella distribución se hace de manera de que las provincias de menores recursos, las provincias más pobres, tenían una especie de participación mayor. Había un coeficiente de brecha de desarrollo que les permitía tener proporcionalmente más recursos que los que se obtenían en la misma provincia. Este sistema fue creando vicios, fue creando además desalineamiento de intereses. Por ejemplo,
Las provincias les convenía que haya evasión de impuestos, porque cuando un impuesto nacional se evade, queda en el 100% en la provincia. Cuando no se evade, va y se coparticipa y vuelve en un porcentaje menor. Pero además, por esta circunstancia de la redistribución, muchas provincias obtienen, aún hoy es así, hasta el 90% de sus recursos impositivos de la nación. La nación además ha hecho esfuerzos para generar fondos o recursos que pueda distribuir discrecionalmente. El hecho es que gran parte de las provincias, casi diría todas, gastan con billetera ajena. Y esto genera un desincentivo para gastar bien y gastar poco. Los gobernadores tienen la ventaja de gastar más cuando lo hacen y no tienen la desventaja de tener que recaudar más para ese gasto adicional. Esto, con el correr del tiempo, ha generado un factor de crecimiento del gasto público y ha generado también un comportamiento de los gobernadores atípico. Gran parte de su tiempo lo pasan en la capital federal buscando del gobierno nacional más recursos. Hemos llegado a cuestiones paradójicas. Ustedes recuerdan los radicales K. Hubo 5 provincias donde el radicalismo ganó y esos gobernadores terminaron adheridos a un gobierno que utilizó a fondo estos mecanismos discrecionales para captar voluntad política. Y esto no ha sido solo de un gobierno, este gobierno que pasó. Se ha presentado en muchos otros. Ha sido evidente además que el gasto discrecional ha sido orientado. Cuando gobernaba Menem, La Rioja fue la provincia más favorecida. Cuando gobernó Kirchner fue Santa Cruz. Todo esto hace de que el federalismo, que fue la forma en que se organizó la nación, se fue debilitando gradualmente más. Y hoy es un federalismo débil. Los gobiernos nacionales no han tenido demasiada vocación en modificar esta situación, porque cuentan con una capacidad de negociación frente a las provincias importantes. No quiero hacer una crítica a este gobierno, pero sí quiero marcar de que esto está sucediendo también hoy. Bueno, ¿cómo se puede resolver esto? Hay que volver a las fuentes. La división de fuentes de recursos fiscales. Pero claro, hoy no se podría hacer plenamente porque ya no hay aquellas 14 provincias, sino que hay 24 jurisdicciones y muchas de ellas no estarían en condiciones de proveerse de sus propios recursos. Nosotros hemos trabajado desde hace tiempo en FIEL y en la Fundación Libertad y Progreso en una propuesta compatible con la Constitución Nacional y que permita resolver este problema y consolidar el federalismo. Esto es que el gobierno nacional devuelva a las provincias potestades tributarias y quede con aquellas que tienen más sentido que recaude la nación y que sean lo suficientes para cubrir sus propias necesidades presupuestarias. Esto significa que se termina con la coparticipación vertical de impuestos y se devuelve a las provincias un conjunto de impuestos que son impuestos en general directos, que son perfectamente identificables en su fuente y en su lugar geográfico de recaudación y que le permitiría al conjunto de las provincias cubrir sus propios gastos. Concretamente, la propuesta que nosotros hemos hecho es que la nación retenga los impuestos al comercio exterior, el IVA, el impuesto a las ganancias de personas jurídicas, no personas físicas, y que entregue a las provincias la potestad de recaudar el impuesto a las ganancias de personas físicas, los impuestos internos, el impuesto a los combustibles y el llamado impuesto a los bienes personales. Las provincias tienen sus propios recursos, no nos olvidemos el impuesto a los ingresos brutos, los impuestos a la propiedad y otros. Numéricamente, esto permitiría lograr un equilibrio, pero claro, como les dije recién, si se dejara al arbitrio de todas las provincias estos recursos, habría provincias como Formosa o Catamarca que tuvieran que reducir sensiblemente su nivel de ingresos. Lo que proponemos nosotros es que se genere un fondo de redistribución horizontal entre provincias,
controlado por un organismo federal integrado por las 24 provincias, y ese fondo se alimentaría del impuesto a los combustibles. ¿Cómo se redistribuiría ese fondo? Se redistribuiría de manera de reproducir el actual sistema. Desde el año 1988, gobierno del doctor Alfonsín, hubo una ley de coparticipación federal, que es la actualmente vigente, que estableció porcentajes fijos, tanto para la llamada distribución primaria, o sea, lo que le corresponde a la nación y lo que corresponde al conjunto de provincias, como lo que corresponde a cada provincia de la llamada distribución secundaria. No hay ninguna forma de imaginar viabilidad política de un cambio en el régimen de coparticipación en el cual unas provincias ganen y otras pierdan. Nadie quisiera hacerlo. Por eso la propuesta, para que sea políticamente viable, es que empalme perfectamente bien con el sistema vigente. Esto, sin duda, va a tener protestas. En este momento se está tratando de cumplir con lo establecido en la reforma constitucional de 1994, que dijo que en 3 años debía dictarse una nueva ley de coparticipación. No ha sucedido y no puede suceder si lo que se trata es que cada uno tenga más recursos. Las provincias quieren más recursos de la nación, que tendría que cederlos, y cada provincia quiere más recursos para sí, que tendría que cederlo las otras provincias. Esto no es políticamente viable. ¿Cuál es la ventaja de este cambio de régimen? Una vez que se establecen los porcentajes y cada provincia tiene lo suyo, si un gobernador quiere incrementar su gasto, tiene que poner más impuestos provinciales o incrementar la alícuota, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de personas físicas que le toca. En vez de pagar el 35% como alícuota máxima, que pague el 40%. Y acá empieza algo muy interesante, que es la competencia entre provincias por gravar menos, atraer más inversores. Se alinean los intereses, porque si uno tiene que aumentar los impuestos de los coprovincianos, estos van a resistir, están más cerca del gobernador. No pasa lo mismo cuando la lejanía hace que nadie perciba que le toca pagar más, que es la situación que hoy tenemos. O sea, un buen sistema tiene que tener premios y castigos y alinear los intereses. No es casual que el gasto público en la Argentina ha venido creciendo sostenidamente y lo ha hecho exageradamente en los últimos 15 años. Breve mención a algunas magnitudes. El empleo público en la nación creció de 2.100.000 personas en el año 2003 a 4.100.000 hoy. Y este crecimiento fue del 60% en la administración nacional, del 72% en las administraciones provinciales y del 105% en los municipios. Porque los municipios también están sujetos a un régimen de coparticipación que viene de las provincias hacia ellos. Acá se tiene que dar el mismo principio también, derivar a los municipios tasas, impuestos referidos a la propiedad y desvincularlos, y acá yo creo que se podría hacer sin ningún mecanismo de redistribución horizontal, de los presupuestos de las provincias y de la nación. Así funcionaba la Argentina cuando funcionaba bien, y creemos nosotros que no hay ningún inconveniente en que vuelva a ser. Hemos analizado la constitucionalidad de una reforma de este tipo y hemos tenido opiniones favorables de constitucionalistas que han entendido bien cuál ha sido el espíritu y el propósito de la reforma del año 94. O sea, una reforma de este tipo se puede hacer. Por cierto que exige una ley a la cual tenga que adherirse por ley todas las legislaturas provinciales. Pero así fue con las distintas modificaciones del régimen de coparticipación federal de impuestos y así tendría que ser con este nuevo sistema. Es importante que esto se entienda. Hay temor y además hay una costumbre. Ese vicio que yo les dije de los gobernadores concurriendo permanentemente a Buenos Aires, peleando por lo suyo, les da una cierta seguridad, un espíritu de competencia por lograr, mediante lo que podríamos llamar lobby, más recursos para su provincia. A nadie le gusta tener que poner más impuestos y ser acusado de presionar con esto a sus conciudadanos. Pero esto tiene que ser así. Los países que han encontrado la forma de alinear los intereses entre los gobernados y los gobernantes son los países que hacen las cosas bien. La Argentina tiene en este momento un gran desafío. Si hay un problema grave que este nuevo gobierno ha heredado es el problema fiscal.
El incremento del empleo público ha ido paralelo con el incremento de los jubilados y pensionados a través de varias moratorias y ha ido también paralelo al crecimiento de los planes sociales y de los subsidios. Fíjese qué cosa extraña. Los uruguayos pagan lo que cuestan los servicios eléctricos y otros. Lo hacen también los brasileros, lo hacen los chilenos. En Argentina la gente se resiste a pagar lo que cuestan los servicios. Y estamos frente a cacerolazos, frente a jueces que dictan amparos, etc. Esto es un desafío enorme para este gobierno, que lo primero que tiene que hacer es buscar un equilibrio fiscal. La Argentina tiene mala experiencia en este sentido. Y para que esto suceda, lo primero que hay que hacer es generar mecanismos que conduzcan a los gobernantes a actuar como corresponde. Este es uno de ellos. Y por cierto, que lo que más nos preocupa es retomar la idea de una Argentina federal que se ha perdido. Y esta propuesta va en este sentido. Gracias. Bueno, impecable con el tiempo, así que muchas gracias, Manuel. Doctor Sagüez, el año pasado lo invitamos para que viniera a hablar también de este tema y no pudo venir, no sé si lo recuerda. Sí, claro. No pudo venir y bueno, ¿cómo está el tema? Hemos hablado del federalismo, ¿cómo está el tema de la representatividad en nuestro sistema eleccionario y demás? Bien, se escucha. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme volver de Bolivia hace unas horas. Justamente un país que adopta en materia de representación un sistema electoral distinto y sobre el que habíamos hablado con el ingeniero Cánova. Bien, todos sabemos que hay una reforma política, que en parte es reforma electoral en trámite en estos momentos. Hablo en el orden nacional, algo que nos puede interesar a todos, independientemente de la provincia donde vivamos. Esa reforma política y electoral es compleja, abarca un conjunto de temas y vamos a comenzar por el más vergonzoso para nosotros. Quiero decir, es la implementación del voto electrónico que como tal de ninguna manera está mal, no, eso no es vergonzoso. Lo vergonzoso es que, como ha expresado el Poder Ejecutivo con toda sinceridad, una de las razones de la instrumentación del voto electrónico es el robo de las boletas electorales o de las papeletas electorales. Es decir, parece ser que vivimos en un país de cleptómanos políticos, cosa que no es, por cierto, totalmente inocente y no es por coleccionar boletas electorales, sino para impedir que la gente vote correctamente y con la cantidad de papeletas que realmente tiene que haber. Bueno, eso es importante. La implementación del voto electrónico, ustedes saben, ha provocado en algunos países declaraciones de inconstitucionalidad, como el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Pero cuidado, esa declaración de inconstitucionalidad no es en contra del sistema del voto electrónico en sí mismo, sino en la modalidad implementada en su momento en Alemania, que impedía a través de las máquinas, controlar si efectivamente lo que yo había apretado, la tecla en cuestión, se reflejaba genuinamente en los resultados de la computadora. Eso, en el caso de Salta, por ejemplo, se ha logrado superar, se ha logrado evitar, de tal manera que podemos sí asumir un voto electrónico razonable, controlable, confiable. Esto creo que va a ser un paso en adelante. La reforma involucra otros puntos, como impedir candidaturas múltiples, tanto en el orden nacional como en el orden nacional y sumado al orden provincial, las llamadas papeletas o boletas colectoras, en fin, propone resolver una serie de vicios políticos que tenemos en el país, agregando también la obligatoriedad de los debates entre los candidatos presidenciales, cosa que es, por cierto, constitucionalmente discutible, porque yo tengo el derecho a expresarme libremente, pero también tengo el derecho a callarme. Es decir, que se me obligue a participar en un debate confrontativo con otro candidato de otro partido o de otras fuerzas políticas, es algo, como digo, muy, por cierto, opinable. Bien, pero hay un punto que no está en la reforma electoral y política que propone el gobierno y que había preocupado
por cierto, con motivo, al ingeniero Cánova el año pasado y que me pide ahora que lo trate con ustedes, que es la adopción o no, vamos al orden nacional, del sistema de los distritos o circunscripciones uninominales, es decir, lo contrario a la lista sábana. Actualmente nosotros votamos en materia de diputados nacionales por una nómina de candidatos múltiples, que esa razón más o menos por cada distrito o por cada provincia, de un diputado por cada 160.000 habitantes o fracción que no baje de 80.500. ¿Qué propone el sistema de circunscripciones uninominales? Que yo no vote por una lista, sino por un solo candidato. Tomemos el caso de Rosario, por ejemplo, que vamos a suponer que tenga 1.600.000 habitantes, votaríamos por 10 diputados, pero no los 10 juntos. Fraccionaríamos la ciudad en 10 distritos y en mi distrito, póngale el distrito centro, yo votaría por un solo candidato a diputado. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es la conexión directa, un reforzamiento del sistema representativo, en el sentido que se supone que ese candidato debe cosechar sus votos bien, debe lograr convencer, debe lograr seducir a sus electores en la circunscripción a la que estamos haciendo referencia. En cambio, el diputado por Rosario Oeste, o Oeste A o Oeste B, pues tendrá que convencer a sus electores y de alguna manera se va a sentir obligado ante ellos a rendir cuentas de su gestión y puede ser sometido, sí, a un escrutinio de la gente que le reclame en concreto: señor, usted es nuestro diputado, ¿qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha dejado de hacer y cómo se ha comportado? Bien, eso implicaría teóricamente un reforzamiento del sistema representativo, o sea, una conexión más directa entre el representante y nosotros los representados. Esa es la parte positiva. Y vamos a ver ahora, claro, la contracara, la parte negativa, los inconvenientes del sistema de circunscripciones uninominales, que, vamos a aclarar, tiene mucha tradición en Estados Unidos de América y que ha sido adoptado a medias en el caso de la República Federal Alemana, por ejemplo, o en el caso de Bolivia. No nos vayamos tan lejos. Bien, ¿cuáles son los inconvenientes? El primer inconveniente es el falseamiento de los distritos o sus circunscripciones, la manipulación política. Es un fenómeno que se llama gerrymandering, por un gobernador de Massachusetts, Gerry, quien había, sí, dibujado los distritos electorales de esta manera. Pongamos el caso de Rosario. Yo, gobernante, yo, oficialismo, diseño los distritos de tal modo que creo un distrito grande donde geográficamente grande, donde voy a ubicar los votos de los que van a ser mis presuntos o reales opositores. Por ejemplo, hago un distrito de 500, 600 u 800.000 sufragios opositores. Lo voy dibujando en el mapa. Y creo otros 9 distritos, mucho más menores, de 100.000 votos, por ejemplo, cada uno, donde ahí están mis electores. Resultado, sí, la oposición ganó en el distrito gordo, en el distrito grande, y tiene un diputado. Y yo gané en los 9 mini distritos, de tal manera que me quedo con 9, aun cuando en el número de votos el distrito grande hasta pueda superar los otros 9 distritos o mini distritos. Ese tema ha provocado declaraciones de inconstitucionalidad por parte, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, o por parte también de la Corte Suprema de Estados Unidos, en un par de casos, donde han obligado a corregir el dibujo de los distritos. Ahora, esto no es ciencia ficción para Argentina, no es pura utopía. De 1951 a 1954, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, se ensayó este sistema, más o menos con algunas adaptaciones, y precisamente hubo quejas de la oposición en torno al dibujo de los distritos electorales. Es decir, la trampa puede aparecer digamos, a poco que se planee, se instrumente o se implemente el sistema. El dibujo
de los distritos electorales. Vamos a suponer que los distritos electorales están bien dibujados, que son armónicos, vamos a suponer que son proporcionales, que un distrito tiene 160.000 habitantes, el otro tiene 149.500, el otro tiene 155.000, o sea, una cosa pareja, una cosa más o menos bien hecha, éticamente bien diseñada. Superado entonces ese problema, la pregunta es, ¿cómo responderán los argentinos ante un sistema de circunscripciones uninominales? Es decir, vamos a un problema. ¿Prevalecerán las lealtades caudillescas sobre las lealtades, digamos así, éticas? Por ejemplo, el elector que es kirchnerista no estará tentado a votar siempre por los candidatos kirchneristas independientemente de si son buenos o malos. Y lo mismo podemos preguntarnos respecto a candidatos radicales, demoprogresistas o de cualquier otro color. Es decir, yo, elector, embanderado con un determinado partido político, preferiré seguir a mi partido que me diga vote a A, aun cuando prefiera el candidato B o C, que constituye otra fuerza política o es miembro de otra fuerza política. Esa es una duda. En Bolivia, por ejemplo, el arrastre caudillesco de Evo Morales ha provocado que aún habiendo circunscripciones uninominales, los moralistas o los evoístas, pues votaban a los candidatos de Evo Morales con independencia del mérito o cualidad de los mismos, o con una relativa independencia sobre eso. Es decir que esto no nos garantiza una, digamos, absoluta vinculación entre el elector con el candidato, aun cuando puede ser que sí, que prevalezca la aptitud y la idoneidad de la persona propuesta, del candidato, con independencia al partido del que yo he formado parte o del líder o caudillo que a mí me impresiona. Sigamos adelante. El sistema de las circunscripciones uninominales parte del supuesto que la gente se preocupa, que la gente se mueve. No parte del supuesto del no te metás, que es el punto de partida argentino tradicional. Si hacemos circunscripciones uninominales, es para que yo, elector, si mi candidato electo en mi distrito no ha actuado correctamente, pues que le exija, que lo convoque, que lo llame, que le requiera explicaciones e inclusive que provoque asambleas donde la gente dé algunas directivas a ese candidato, a ese único candidato electo. O sea, puede establecer una relación de mandato, no diría imperativo, pero de un mandato mucho más consistente que el actual, que es un mandato sin mandato. Es decir, seamos sinceros en Argentina, ¿de qué mandato hablamos si el diputado es absolutamente libre en su gestión? Claro que esto va a llevar a otra pregunta posterior. El diputado conminado por una asamblea de los 160.000 rosarinos que estamos en el distrito 15 o en el distrito, 8, ¿seguirá las instrucciones? ¿Las adoptará? ¿Las obedecerá o no? Bueno, lo que ocurre es que si se aparta de eso es probable que en la próxima elección no lo votemos y entonces ahí habrá un voto castigo o un voto en favor de otro aspirante. Es decir, esto parte del supuesto que la persona electa como diputado, por razones personales de conveniencia y también de fidelidad política, oiga a sus electores. Esto también parte del supuesto que los electores se van a oír, se van a manifestar y no se van a quedar en su casa meramente protestando sin hacer después ningún otro acto al respecto. Finalmente, hay otro tema también que aparece en escena, es que es bueno que el diputado esté sometido a las instrucciones del pueblo. Esto es una pregunta de filosofía política, de axiología política. En el siglo XVIII, un célebre político inglés, Burke, manifestó: yo seguiré al pueblo en la medida que el pueblo, mis electores, era un sistema de circunscripciones uninominales, en la medida que mis electores me aconsejen o me pidan decisiones correctas, porque si yo entiendo que lo adecuado, que lo éticamente pertinente es la solución A, no voy a votar por la solución B o C que me reclamen mis electores. Es decir,
todo esto evidencia que en todas partes se cuecen habas y en casa caldadas. Ya hemos tenido una experiencia no recomendable del sistema de circunscripciones uninominales, repito, durante el periodo de 1951 a 1955. Eso no quita que en el futuro creo que la sociedad argentina ha evolucionado más y creo también que puede haber datos que nos permitan a lo menos intentar un cambio al respecto o ensayar el método alemán o el método boliviano, que consiste en que media Cámara de Diputados se elija con la lista sábana, como hoy la conocemos, el sistema de representación proporcional, y media Cámara a través de circunscripciones o distritos uninominales, los cuales es un cóctel, es un mix, que trata de valorar las ventajas de un sistema y compensar con las desventajas que pueda tener el otro. Es decir, una fórmula mixta que en Alemania da buen resultado, que en Bolivia no está tampoco tan vilipendiada ni tan discutida. Pero la pregunta también reposa en esto: ¿la sociedad argentina se sigue manejando por motivos inspirados en lealtades personales o va a responder más bien a lealtades institucionales? Porque claro, ¿quién sale perdiendo o quién puede salir perdiendo con el sistema de estos distritos o circunscripciones uninominales? Son los partidos políticos en concreto, cuya disciplina partidaria le puede provocar que al diputado se les diga: usted, señor, no siga las instrucciones de sus electores, sino que siga las instrucciones de nuestro partido. Este sería un conflicto entre disciplina partidaria versus representatividad geográfica sumamente interesante y que puede tener distintas respuestas en diferentes comunidades. Bueno, en resumen, las circunscripciones uninominales son atrayentes, son interesantes. No nos forjemos ilusiones míticas en un sistema. Debemos asumir que tiene también sus defectos. En Argentina, por ejemplo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, fueron propuestas por algún sector de la doctrina constitucionalista como la panacea universal, como un aporte decisivo para la democracia argentina, y hemos visto que en la práctica esto no ha funcionado. Inclusive, hasta hoy subsiste el debate o la duda de qué derecho tengo yo, que no integro, por ejemplo, el Partido Radical ni el Frente para la Victoria, a inmiscuirme en la selección de candidatos que luego va a presentar en las elecciones definitivas el Partido Radical o el Frente para la Victoria. Esa interferencia del ciudadano común en la conformación de los candidatos de un partido es sumamente discutible y, a mi entender, no constitucional. Pero, en fin, con esto quiero decir, las PASO fueron en su momento una especie de mito, de ilusión, de propuesta mágica. Las circunscripciones uninominales pueden tener un mismo problema. Asumamos que nada es perfecto en el derecho electoral, asumamos que no hay sistemas electorales inocentes, asumamos que detrás de cada reforma electoral hay alguien que gana y alguien que pierde. El asunto es, o preguntarnos, ¿cuándo gana la comunidad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sagüez. Les recuerdo que vamos a poder hacer preguntas. Seguramente hoy hablamos de participación, así que esperamos conducirla en este espacio a través de esas, ¿no?, de las preguntas. Bueno, Andrés, si nos pudieras contar en qué área del gobierno te desempeñás, cuáles son los proyectos que ustedes tienen y las acciones. Permiso, voy a pararme. Necesito el pasador. Bueno, buen día. Muchas gracias por recibirme, poder contar qué es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Producción, desde el Gobierno Nacional, en cómo, la verdad que vengo escuchando ayer y hoy las distintas conversaciones, y en el fondo lo que hoy estamos todos queriendo es que el país alcance su máximo, que sea el país que todos queremos. Ese es como el común denominador. Después está el definir cómo lo logramos. Y ahí están los mecanismos, que fundamental para nosotros es el diálogo, y para el diálogo hace falta instituciones, hace falta
salir de una hipótesis de conflicto y entender de que a través del diálogo puede haber puntos en común y con el tiempo podemos ir encontrando los mecanismos para ir solucionando los problemas que todos queremos para poder seguir adelante. A mí me toca personalmente muy especialmente esto porque cuando en el 2000, yo soy más que de la crisis de 2008, de la crisis de 2001. A mí me pasó que mi segunda hija empezó el trabajo de parto el 19 de diciembre y nació el 2 de enero. O sea, institucionalmente tuve 5 presidentes en un trabajo de parto. Entonces, eso hizo que mi vocación de la arquitectura se volcara, entre otras cosas, a entender cómo mejorar la arquitectura institucional y cómo mejorar las instituciones que permita que cada uno logre sus objetivos. Para que la institucionalidad productiva se mantenga vigente y sea una herramienta que sirva para el futuro, por sobre todo tiene que constantemente innovar, tiene que encontrarle valor agregado, o sea, tiene que servir, estamos hablando de las instituciones, tiene que servir para que nosotros podamos consensuar y tener un país con previsibilidad, con desarrollo, con crecimiento, con igualdad. Y en ese sentido, desde una perspectiva, vamos a ver una perspectiva distinta. Nosotros, en la subsecretaría específica que me toca a mí, que es de Desarrollo Institucional Productivo, lo estamos encarando desde una lógica arquitectónica y entender de que primero estamos en un contexto cambiante, en un contexto en el cual la sociedad lo que está buscando es ser protagonista y tenemos que generar una institucionalidad que le permita canalizar esa vocación de colaborar, esa vocación de participar, esa vocación de querer contribuir con su idea a que todos podamos avanzar. Para eso tenemos que entender claro dónde estamos parados, tenemos que pasar de ser competidores locales a ser jugadores globales, tenemos un mundo que alimentar, tenemos obviamente también un país que también tenemos que trabajar en ese sentido y tenemos que buscar trabajarlo en conjunto, solo no se puede trabajarlo solo, necesitamos articularnos entre todos nosotros, sector público, sector privado, entre sector público y sector público con las provincias y entre el sector privado entre distintos sectores, que comúnmente uno está en su sector y no habla con otros sectores. Nosotros tenemos que buscar que se mezcle todos los sectores y que pongamos el territorio como común denominador y busquemos cómo desarrollarnos. Para eso ahora voy a explicarles qué estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en 2 patas, una que tiene que ver con la infraestructura institucional productiva y por otro lado tiene que ver con el fortalecimiento de la agenda institucional y sus dirigentes. Hay claramente, como decía hace un rato, los cambios son muy vertiginosos, no sabemos cómo va a ser la institucionalidad, cuáles van a ser las demandas en las instituciones productivas, cámaras, federaciones, asociaciones de acá a 5 o 10 años. Lo que sí sabemos es que vamos a tener que estar constantemente buscando entender esos cambios y adaptarnos a esos cambios. Por lo cual, lo primero que queremos saber es de qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructura institucional productiva y es entender el campo de instituciones con el cual nos estamos moviendo. Hoy en la Argentina, el trabajo que venimos haciendo los últimos 6 meses es hacer un relevamiento de todas las instituciones productivas que hay en el país. Nosotros tenemos 2.115 detectadas hasta el día de hoy, seguramente pueden aparecer algunas nuevas que no las teníamos vistas. Y ahí ustedes ven el impacto territorial, donde se concentran esas instituciones. Nosotros en los últimos 6 meses también hemos visitado en 14 provincias más de 150 cámaras e instituciones, asociaciones, sociedades, para conocer cuál es su realidad, cómo están, qué cosas se está faltando, cómo podemos trabajar en conjunto. También es interesante analizar la historia, el arraigo. La institucionalidad no solamente pasa por el hoy, sino también por cómo se fue construyendo los valores, la historia, la tradición. Cada institución tiene su identidad y está bien que sea así, está buenísimo que no se pierda esa identidad. El tema es cómo construimos una identidad institucional productiva colectiva, en el cual lo que estemos hablando es de generar trabajo para todos los argentinos, de que podamos avanzar en el mundo, que seamos competitivos, de que seamos orgullosos de lo que nosotros producimos y lo que llevamos al mundo en todo sentido. Para poder
sentir, uno necesita a veces ver. Y nosotros lo que estuvimos haciendo también es a ese universo 2115 instituciones que parece un número abstracto, lo empezamos a mapear. Y mapear las instituciones es colocarlas cada uno donde va, entender cuáles son las relaciones, entender dónde están los vacíos, dónde están los llenos, dónde están las faltas de vinculación entre instituciones y empezar a trabajar de cómo se pasa de un plano como este, que es conceptual, a un plano territorial y empezar a trabajar las vinculaciones. Hicimos lo mismo en la región centro y estamos haciendo lo mismo en distintas regiones del país. Cuando uno ve esto, lo que uno empieza a tomar impacto en una sola foto, y una visión de vuelo de pájaro, de cuántas instituciones hay y cómo tenemos un patrimonio rico de institucionalidad, una tradición que tenemos que basarnos de ahí para construir lo que nosotros queremos como institucionalidad hacia adelante. Para tomar, eso fue, si se quiere, una primera visión. Dijimos, bueno, vamos a estudiar cómo estamos desde una perspectiva de cómo queremos estar nosotros en un futuro inmediato. Nosotros queremos una institucionalidad que sea moderna, que tenga un sentido de arraigo, que tenga una capacidad de vigencia y que tenga una capacidad de visión. O sea, que pueda pensar hacia adelante, que pueda proponer con estudios, con eventos como este, que ayuda a reflexionar, ayuda a encontrarnos cómo queremos y cómo podemos aportar ideas para definir políticas productivas acordes. Para eso lo que hicimos es, tomamos 15 indicadores que nosotros vemos en una página web o que nos gustaría ver en una página web que reflejan esas tres capacidades que venimos mencionando. ¿Por qué buscamos una página que se muestre a través de una página web? Porque justamente lo que estamos buscando es cómo hacemos para que nos conectemos al mundo. Y hoy conectarse al mundo básicamente tiene mucho que ver con que te puedan encontrar desde alguien de afuera que pueda conocer lo que vos estás haciendo, lo que estás ordenando. Y muchas veces pasa que en el interior del país quizás no saben lo que está pasando en otra parte del interior del país y la principal herramienta es la página web. Pero por otro lado, la página web también te está mostrando ciertos rasgos de desarticulación que quizá hay entre sectores. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos como un indicador de que se muestren links de otras páginas web, de otras instituciones, lo que estamos hablando es ese interrelacionamiento entre las instituciones. Acá hay algunos datos. El 72% de las 501 cámaras nacionales o instituciones productivas nacionales que relevamos, encontramos que un 72% no tienen página web, o sea, hay 28% de las instituciones nacionales que representan el sector productivo no tienen página web. Solamente el 30% tiene redes sociales de vuelta. Esto es lo que vimos nosotros en base a lo que nos dicen las páginas web. Quizá hay más, pero no lo hemos encontrado. También está el tema de la accesibilidad a la información. Y lo que más nos llamó la atención es el 3% de formación de dirigentes. Acciones dirigidas a la formación de dirigentes, solamente el 3% de las instituciones muestran información en la página web. El índice general nos da 42%. Quiere decir que tenemos mucho trabajo para hacer. No solamente los sectores productivos tienen que innovar, tienen que agregar valor, tenemos que ayudar, y en ese sentido, para eso estamos nosotros, vamos a ayudar a que las instituciones también aumenten su capacidad de poder modernizarse y servir para capacitar, para generar espacios de relacionamiento, para generar conocimiento, investigación, que permita que el sector productivo tenga más posibilidades. Cuando analizamos, esos eran 500 cámaras a nivel, o instituciones a nivel nacional. Cuando vamos a 1.100 instituciones, ya metiendo provinciales y locales, bajan algunos números y el desafío es más grande y por eso nosotros queremos trabajar mucho en el territorio. Nuestra Secretaría, que es de Integración Productiva, fundamentalmente está en el territorio. Estamos queriendo conocer la realidad del sector productivo, donde el sector productivo está, y poder de esa manera complementar la visión sectorial que se da en los distintos ministerios del Gobierno Nacional. Dentro de la lógica arquitectónica, esto es como tener una casa y tener los servicios básicos que funcionen. Pero uno quiere convertir esta casa en un hogar. Y para convertir en un hogar es fundamental hablar de que las organizaciones en el fondo son personas, son vínculos, son relaciones, son historias, son comunidades que se vinculan y se
articulan para poder lograr un propósito y un objetivo. Nosotros, como mencionaba recién, primero quisimos conocer la realidad, quisimos conocer las instituciones. Y fue una experiencia muy rica poder visitar, como decía, más de 150 instituciones, conocer cómo nos recibían, ir a cada uno de los edificios. La verdad fue una experiencia muy rica. Y ahí fuimos entendiendo cuáles eran las limitaciones que tenían y por qué las tenían. Y fuimos empezando a trabajar para ver cómo podemos solucionar eso. Nosotros tenemos claro que nuestro ámbito de trabajo es, si se quiere, el espacio urbano institucional. Nosotros podemos golpear la puerta de cada institución, invitarla a sumarse al proyecto. Y lo que hemos encontrado, y la verdad que nos pone muy contentos, es una muy buena recepción y hay mucha vocación de trabajar en conjunto. Por otro lado está el tema de la formación de líderes. Es un gran tema. O sea, los jóvenes hoy tienen una particularidad. Ellos creen en las instituciones, pero hoy están más asociados, más que a una institucionalidad, a ser parte de un espacio institucional, buscan ser parte de un proyecto institucional, o sea, de tener un objetivo. O sea, yo me sumo para algo, para lograr un objetivo. Y creo que ese es el desafío que tenemos que trabajar todos, ¿no? Cómo complementamos esos espacios con vínculos y con proyectos que permitan de que los que quieran participar tengan la forma de poder participar. Para esto también hay que trabajar un concepto y rescato mucho la filosofía de esta institución, que es el tema de entender el ciclo de vida de un dirigente como un proceso circular y no como un proceso lineal. Nosotros tenemos que lograr trabajar lo que es la inducción, la formación, la participación, pero fundamentalmente la revalorización de nuestros dirigentes que han aportado con su experiencia a lo largo de los años para poder hacer que el sector productivo crezca. El tema del liderazgo es algo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros en breve estamos lanzando una iniciativa que busca, por un lado, desde el punto de vista de infraestructura, ordenar toda esta institucionalidad y generar una plataforma donde pueda uno acceder a todo el conocimiento, eventos que se están organizando en las instituciones. Nuestro objetivo, también los mapas están disponibles. Toda la información que nosotros estamos generando es para ustedes. Lo que nosotros estamos buscando es que todos sean parte, que todos tengan la herramienta y empoderarlos para que ustedes puedan definir, como si fuese un mapa territorial, por qué camino quieren ir, pero todos teniendo un mismo objetivo, que es lograr que el país se desarrolle. Cuando estudiamos los temas que se ofrecen hoy como capacitación para líderes, vemos una clara vocación de querer ser parte, de querer asumir un liderazgo no por jerarquía, sino por autoridad, por un proyecto en común, un alineamiento entre el proyecto personal y el proyecto institucional. Para cerrar, y más o menos cumplir con mi tiempo, me gustaría marcar 3 vocaciones que tenemos nosotros con todo este proyecto. El propósito de este proyecto es lograr que la institucionalidad productiva tenga un espíritu constante de emprender, de que tengamos una institucionalidad fundamentalmente proactiva y que la necesidad de ser reactivos sea la menor cantidad de veces, de que el diálogo permita de que siempre estemos en una actitud proactiva, una vocación de integrar. Tenemos que trabajar en conjunto. Esto es demasiado grande el desafío para poder hacerlo solos. Tenemos que hacerlo sector público y sector privado en conjunto. Y por último, la vocación de involucrarse. Pero involucrarse, ahí es donde la institucionalidad tiene que entender, las instituciones también tienen que entender, de que puede haber una innovación y que tenemos que encontrar la manera y tenemos que escuchar a todos para ver cómo podemos aprender y encontrar un mejor camino en, por ejemplo, el tema de ayudar con proyectos específicos en los jóvenes y demás. Los jóvenes quieren participar, a veces falta esa infraestructura institucional, nuestro objetivo es construirla y ayudar y facilitar a que las instituciones mantengan su vigencia, que puedan seguir desarrollando un arraigo, que es lo que va a permitir que ese desarrollo productivo impacte en todos nosotros y no solamente en el sector productivo, sino en nuestras familias, en nuestra comunidad, en los argentinos que hoy la están luchando, como todos, pero que necesitan de la ayuda del resto de la gente, ¿no?
Así que muchísimas gracias por el tiempo, por dejarme compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Creemos que este es un proyecto en conjunto e invitamos a todos a sumarse, porque es demasiado grande como para hacerlo solos. Queremos darles información a ustedes para que ustedes también puedan generar ideas, y lo que estamos buscando es que la institucionalidad productiva sirva para que y facilite el camino para lograr el objetivo que tenemos todos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Te tomamos la palabra de esa capacitación, de esa ayuda que ustedes pueden brindarle a esta casa de APRESID, porque efectivamente nos interesa esa formación que ustedes brindan y creo que puede ser muy útil para todos nosotros. Bueno, les decía que podemos escribir preguntas para los disertantes. Hoy hablamos, como decía, de participación. Bueno, pedimos que aprovechemos a estos disertantes de lujo que hemos tenido acá. Así que bueno, mientras van surgiendo... Hay algunas preguntas, recordamos el número de teléfono 0341-585-9441. Algunas de las preguntas ya están, vamos a tenerlas disponibles en algún instante. Para Manuel Solanet, el proyecto diseñado por ustedes de coparticipación hoy está en manos de la Cámara Legislativa. ¿Es posible que esto se lleve a cabo? Nosotros hemos distribuido este proyecto desde hace tiempo en legisladores, en funcionarios. Lo hemos expuesto. Personalmente yo lo expuse ante el ministro de Interior antes de que él asumiera el cargo. Lo he expuesto en provincias también. Con esto no quiero decir que se esté estudiando ni que tenga tratamiento parlamentario. La verdad es que yo he encontrado una cierta resistencia a este cambio. Creo que hay que todavía hacerlo madurar. Tiene mucha lógica una salida del actual régimen de coparticipación. Esa salida no se ha encontrado en varios años luego de la Asamblea Constituyente del 94, que impuso un periodo de 3 años para modificar la ley. Yo creo que la realidad va a llevar a repensar el tema de la coparticipación. Pero contestando a la pregunta, sí hay conocimiento, no hay en este momento un avance, un tratamiento. Se está formando una comisión para analizar el régimen de coparticipación. Esto ha venido junto con la negociación con las provincias por la devolución de ese 15% que se les retuvo cuando se incorporó la modificación en el sistema previsional. Veremos qué pasa. Por ahora no puedo decir que esto pueda avanzar o no. La legislatura porteña tiene casi 5.000 personas que reciben casi 5.000 millones de pesos. ¿Se va a bajar el gasto público? Bueno, no sé si esa... Para Manuel... perdón, para Andrés. A ver, Andrés. No. A ver, lo que no es mi área de especialidad. O sea, lo que yo puedo decir, lo que nosotros estamos buscando es tener un Estado eficiente y buscar de que solucionemos los problemas de los argentinos. Específicamente sobre ese tema no... Sí, yo no puedo contestar esa pregunta en particular, pero sí hacer un señalamiento sobre el Estado. El Estado recibe y da. En el año 2002, 2001, el Estado recibía los aportes de aproximadamente 7 millones de personas que trabajaban formalmente, en relación de dependencia o independientemente, pero formalmente. En ese entonces había 2.100.000 empleados públicos, había aproximadamente 3,5 millones de jubilados, estamos sumando ya cerca de 5.700.000 personas, y había unos 3 o 2 millones de planes sociales. O sea, llegábamos más o menos a 7 millones, 8 millones de personas que recibían todos los meses un cheque del Estado. Estaba más o menos equilibrado. Actualmente tenemos 4.100.000 empleados públicos, 7,5 millones de jubilados. El número de jubilados más que se duplicó, porque hubo 2 moratorias. Estamos ya en 11 millones y pico,
y hay 8 millones de planes sociales. Estamos cerca de 20 millones de personas que reciben todos los meses un cheque del Estado y hay alrededor de 8 a 9 millones que aportan. Por supuesto que hay más gente que trabaja, pero trabaja informalmente. O sea, se ha producido un desequilibrio en estos últimos 13 años que hay que corregir. Y este es el gran desafío. No solo tenemos exceso de personal en organismos, hay casos paradigmáticos como la Biblioteca del Congreso, que tiene más de 2.000 empleados, que físicamente no podrían caber en donde están. Yo creo que esto es un tema importante que el gobierno tiene que poner en evidencia, porque cada medida que el gobierno intenta llevar a cabo y las está haciendo bien, tiene que dejar en el camino, para compensar los reclamos de la oposición o de las provincias, mayor gasto público. Así ha venido sucediendo con las leyes que le permitieron normalizar la situación con el exterior, con los holdouts. El blanqueo ha llevado como contrapartida un interesante tratamiento de los jubilados, pero que va a costar mucha plata. Con esto no quiero decir que los gastos que se están decidiendo no sean necesarios. Lo que tenemos que ver es el equilibrio. Y este es un desafío que el gobierno tiene que encarar, creo que con una comunicación bien cruda, para que no se le cuelguen de la manga cada vez que tiene que mover una medida importante para que el país salga adelante, tanto frente a los gobernadores como a los opositores de otros partidos políticos, como al sindicalismo. Es un gran desafío para la Argentina. La siguiente pregunta está dirigida a Sagüez. ¿Qué podemos hacer para que la población que tiene como lema el no te metas y vota sin saber comience a involucrarse? Bueno, primero debemos asumir esto con cierta tranquilidad, vamos a desinflamar el tema. En muchos países la gente no se mete. No se escucha, perdón. Ahora. A ver. Hola. En muchos países la gente no se mete. En los países donde el voto es optativo, la cuota de sufragantes algunas veces no supera el 50% o es inferior. Es decir, bueno, esto pasa en muchos lugares y en muchos lugares no tiene remedio. Pero al ser el voto, como digo, opcional, no obligatorio, parece ser que este no te metas queda asumido o queda disimulado. En el caso nuestro el voto es obligatorio. Me parece bien que el voto sea obligatorio como signo de compromiso con la comunidad, pero claro, eso hace que millones de sufragantes vayan a desgano o simplemente ante el temor de sufrir alguna sanción si no votan, pero no con una vocación política de participación. ¿Cómo hacer que la gente se involucre? Puede ser que el sistema de circunscripciones uninominales contribuya un poco a esto. Es decir, si yo voy a votar, como ocurre en Santa Fe, por una lista de 12 o más diputados nacionales, cuyos nombres conozco a lo mejor uno o dos nada más, estoy hablando del común de la gente, pues, ¿qué interés? ¿Para qué me voy a meter en algo que no conozco, en algo que no entiendo debidamente, en algo que no comprendo además cuál es el sentido de votar por esa lista de seres cuasi anónimos políticamente hablando? Si vamos a circunscripciones uninominales, voy a votar por una persona y aquí tengo de carne y hueso a Juan Pérez, a Emilio González o a Pepe Rodríguez. Y bueno, él va a ser mi diputado y eso puede hacer que me despierte en mí un mayor interés o una mayor preocupación. De todas maneras, es un problema de cultura política, la idea de comprometerse o no para sufragar. Recuerdo que cuando se aprobó la Constitución española de 1970 y pico, yo estaba en Madrid y fui con un equipo de profesores españoles a la asunción del presidente de México, López Portillo, nos había invitado. Bien, lo cierto es que los profesores españoles volvieron de México apenas terminado el Congreso, yo me quedé un tiempo más, porque tenían que votar
el nuevo texto constitucional. Es decir, la idea de que yo debo estar, debo votar, debo sufragar, no puedo permanecer ajeno a este acto de trascendencia institucional. Y eso era un tema de convicción, es un tema de emoción, es un tema de sentimiento, aparte de un tema racional o de un tema intelectual. Pero la idea de que algo es obligatorio, que yo debo participar, que yo debo intervenir, va a requerir un cambio cuya respuesta lo tendrán que dar los expertos en psicología social. ¿Cómo transformar a un país no digo totalmente indiferentes, no, pero con enormes bolsones de indiferencia en un país atento, en un país responsable, es algo que debería comenzar con las escuelas y proseguir luego con una campaña de compromiso cívico. Pero, señores, en Argentina el problema no es nada novedoso. Aquella frase del no te metás, que es la heredera de yo argentino, ¿no es cierto? Una frase que tal vez ustedes son jóvenes, pero en mi época, yo soy argentino significa yo en esto no me meto, como una especie neutral, ¿no? Fuimos neutrales en las 2 guerras mundiales y yo argentino, o sea, yo me abstengo, yo no participo de este problema. Ese elogio a la indiferencia y a la abstinencia forma parte de nuestra mala tradición, de nuestra mala cultura. A mi entender, esto requiere un operativo de pinzas muy complejo, no se va a lograr en poco tiempo resolverlo, pero entiendo que tendría que comenzar en las escuelas y en las tanto primarias como secundarias y en una enorme campaña pública de aludir al compromiso. Ahora, reconozco que es mucho más fácil comprometer a alguien si yo voto por una sola persona que está allí, que va a tener que conquistar mi voto, así lo hago con una lista sábana, como digo, de sujetos casi anónimos, de los cuales no conozco a nadie y pocos se dirigen a mí y desde luego no va a haber respuesta mía positiva, salvo que tenga una gran convicción moral o una virtud heroica de la que la mayoría no tiene. Ahora es un problema de psicología social, es un problema de desarrollo político que va a costar lograrlo. Bueno, yo aprovecho que tengo el micrófono y que acá lo tenemos al doctor Sagüez para preguntarle. Perdón, si le pueden pasar al panel grande, si la querés leer entonces. Sagüez, ¿usted cree que la obligatoriedad del debate entre candidatos presidenciales sirve para fortalecer la democracia y mostrarle a los ciudadanos parte de sus propuestas y proyectos? Sí, me parece que es un buen instrumento de compromiso, es una buena técnica de evaluación de los candidatos. El diálogo. Lo que me pregunto es si constitucionalmente podemos exigírselo a los candidatos como deber jurídico y con cuáles sanciones. ¿Qué quiere decir? Si usted entonces no va al debate, no podrá ser candidato. Eso puede también provocar, desde el punto de vista de la ingeniería electoral, una serie de problemas. Es decir, bueno, ese es el candidato, no va al debate, entonces, ¿qué? Su partido no podrá presentar fórmula presidencial o habrá un sistema de reposición de candidatos para que el partido en cuestión pueda presentar uno que voluntariamente se sume al debate. Estas son cuestiones que parecen de detalles, pero luego en la práctica resultan ser sumamente importantes. De todos modos, cabe reconocer que una cosa es ser triunfador en un debate electoral y otra cosa es ser después un buen presidente o un presidente regular o un presidente malo. Hay quienes tienen el don de la oratoria, hay quienes tienen el carisma, hay quienes tienen el don de la seducción, hay quienes tienen el don de la palabra y saben responder lo que tienen que responder para conseguir votos y saben callarse en lo que puede significarle un déficit electoral. Es decir, esto puede convertirse también en un certamen entre habilidosos o entre dos Maquiavelos, a ver cuál de los dos es mejor Maquiavelo. En resumen, cuidado, todo tiene sus soles, todo tiene sus bemoles. En principio me atrae, en principio es interesante, me parece que está bien que haya debates, pero cuidado, no
no como constitucionalista, no suscribiría la compulsividad del debate entre los candidatos presidenciales. Bueno, a Manuel Solanet, ya que no aparece la pregunta, la quisiera hacer yo. ¿Qué relación hay entre federalismo y desarrollo económico de las naciones? ¿Hay federalismos exitosos? ¿Hay federalismos no exitosos? Si pudieras darnos algún ejemplo, ¿por qué la fundación de ustedes trabaja en pos de ese proyecto? Hay federalismos exitosos, veamos los Estados Unidos, veamos Alemania. Yo creo que hay una relación entre la institucionalidad y el crecimiento económico. Si las instituciones funcionan, es mucho más fácil que las políticas públicas se conviertan en políticas de Estado si son convenientes. Se le da una estabilidad, digamos, mucho mayor que la que puede tener un gobierno centralizado, cambiante, con cada cambio de gobierno. Brasil es más federalista que la Argentina y se dice, y yo creo que es cierto, que eso ayuda a que Brasil tenga una mayor estabilidad en sus políticas públicas. Dejemos de lado el problema que tiene hoy. Lo vemos esto históricamente y va a ser así en el futuro también. Yo creo que el federalismo además es la forma que eligieron nuestros padres, me refiero a los fundadores de la patria, para nuestro país, porque la Argentina nació como una confederación de provincias. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, todavía cuando cantamos el himno lo decimos, si no debemos olvidarlo. Cada provincia tiene sus raigambres, sus afectos, su historia, y es bueno que así sea. De manera que está implícito en la organización de nuestra sociedad y solo por eso deberíamos pelear para que nuestro país recupere el federalismo que ha perdido, pero además coincido en que desde el punto de vista del desarrollo es más conveniente también. Para Peña, hablando de valor agregado, pensaron en una agencia de promoción e inversión que busque oportunidades para emprendedores argentinos, permitiendo la presencia en góndola de productos necesarios para nuestros potenciales clientes del mundo? Sí, primero me gustaría aclarar un cambio también de trabajo en conjunto. Hoy, en el caso mío, estoy articulándome con 11 ministerios. O sea, estamos trabajando en red entre distintos ministerios para poder organizarnos y poder ayudar en ese sentido. Específicamente el Ministerio de Producción está, lo que era la Secretaría PYME se incorpora a emprendedores, o sea, se incorpora el trabajo de emprendedurismo a nivel nacional con un montón de herramientas. Y en agroindustria, la secretaria Marisa Bircher es la que está trabajando para el tema de apertura de mercados, para el tema de llevar nuestros productos a las góndolas del mundo. Y también se organizó y se evolucionó la Fundación Exportar en lo que es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que tiene, por un lado, todo lo que es la promoción del comercio internacional, de llevar nuestros productos al mundo, y por otro lado, muchas veces necesario para poder aumentar nuestra capacidad instalada, el tema de atraer inversiones y facilitar que haya inversiones que signifiquen más trabajo en la Argentina y una mayor capacidad después de exportar. O sea, sí se está trabajando articuladamente entre distintos ministerios, con distintos roles específicos. De vuelta, el Ministerio de Agroindustria tiene un área específica pensando todo el día cómo llevar nuestros productos al mundo, y desde el gobierno se creó la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que absorbe lo que era la Fundación Exportar y que tiene como objetivo que facilitar y promocionar los productos en el mundo. Va a ser necesario también el trabajo de todas las embajadas, de los consulados, de las agencias de desarrollo de las provincias, de todo el trabajo que están haciendo las cámaras en ese sentido, porque llevar los productos a la góndola requiere un esfuerzo de muchas personas y muchas instituciones, desde el financiamiento, pasando por la formación, la capacitación, la certificación, la inteligencia de entender por dónde están los mercados y las oportunidades. Así que se está trabajando integralmente el tema.
¿Dónde nos podemos formar como dirigentes? Nosotros estamos trabajando en este momento, primero hay varias instituciones que están en cámaras que tienen programas específicos de formación de dirigentes. Nosotros estamos creando el nuestro, que en realidad no es una herramienta cerrada, sino lo que busca justamente es articular todas esas acciones e ir sumando más. Nosotros queremos llegar a las 2100 cámaras, queremos llegar a toda persona que quiera también, aunque no esté institucionalizada en una cámara, que tenga la posibilidad de formarse, por lo cual estamos desarrollando herramientas y acciones que en breve vamos a anunciar, pero nuestro objetivo y nuestro principal foco es el tema de formación de dirigentes. Y cuando hablo de formación de dirigentes no me quiero limitar solamente a jóvenes. Creo que toda persona que quiere emprender, toda persona que quiere innovar, tiene que tener la posibilidad de contar con las herramientas y la facilitación, y nosotros lo estamos encarando de esa manera. Sí, claramente en los jóvenes hay una vocación más fuerte por una cuestión de edad, por una cuestión de que están en un momento expansivo, por una cuestión de que su energía está en absorber cuanto más conocimiento puedan y más herramientas puedan para poder llevar a cabo sus proyectos. Pero creemos que la formación de dirigentes es un desafío que hay que hacerlo en conjunto, en todas las generaciones y en distintos temas específicos, ¿no? También vemos que hay que articular con la academia, hay que articular con todo lo que es la oferta de capacitación en temas específicos de distintas instituciones. Y un tema que hay que trabajar muchísimo es el tema de la gestión institucional, cómo es el tema de transparencia, de la ética de un dirigente y su funcionamiento, y en eso también estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Doctor Sagüez, hablando de transparencia, hablando de ética, ¿usted ve alguna relación entre, por ejemplo, independencia del Poder Legislativo e independencia del Poder Judicial? Hoy está el sistema por distritos, ¿le da mayor independencia a los legisladores? ¿Eso se puede llegar a influir en todo el sistema judicial de la Argentina, por ejemplo? Bueno, frente a los partidos es probable que un sistema de circunscripciones uninominales haga fomentar cierta independencia del legislador, en el sentido que si el partido le da una directiva, el legislador diga, bueno, está bien, esto es su directiva o la directiva que viene del Poder Ejecutivo, que aterriza desde el Poder Ejecutivo, pero mis electores me están reclamando esto, y si yo obedezco esta directiva, puedo perder la próxima elección. Estoy hablando en cálculos también maquiavélicos, ¿no? Pero es una consideración de peso. Y si pierdo yo la elección, la pierde mi partido, es decir, la pierden ustedes también. Con lo cual hay que oír más al electorado, tener en cuenta más las opiniones, las creencias, las valoraciones, los intereses de la gente, y no seguir así lacayamente instrucciones emanadas del Poder Ejecutivo o de la cúpula partidaria. En Argentina, además, curiosamente, el presidente es casi siempre, históricamente, jefe del partido, con lo cual está condicionando a los legisladores de una manera que acentúa el hiperpresidencialismo. Estamos en un país, hay que tenerlo en cuenta, que hace unos cuantos años el jefe de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados afirmaba: yo no entiendo cómo un legislador de nuestro partido pueda apartarse o pueda votar en contra de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Es decir, él no lo entendía. Claro, sí, evidentemente no lo entendía. No había leído Montesquieu. Él era un ingeniero que, con el debido respeto a los ingenieros, veía todo esto en términos de poleas y de transmisiones de directrices. Entonces, arriba estaba el presidente o la presidenta, él como jefe de bancada tenía que responder con sus soldados, como un regimiento o como los granaderos de a caballo, respecto del titular del Poder Ejecutivo. Él no entendía que un legislador pensara distinto del presidente. Pues lamentablemente ese señor era, aparte de un ignorante político, un sujeto pervertidor de la democracia, en el sentido que quería o entendía al Poder Legislativo como el séquito del Poder Ejecutivo. Y eso, desgraciadamente,
desgraciadamente ha sido un mal bastante constante, casi endémico y pandémico en nuestra historia institucional. Por lo tanto, hablar del fortalecimiento de la independencia es difícil. Es probable que el sistema de circunscripciones uninominales apoye en algo esa independencia. Con respecto al Poder Judicial, al que he pertenecido 45 años, bueno, el tema es preferible reír que llorar algunas veces, y tiene antecedentes trágicos en la historia argentina. Les voy a citar uno para que no va a molestar a nadie, porque se refiere a la Constitución de San Juan de 1856 aproximadamente, que decía así: habrá una Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, integrada por 7 individuos que deben su cargo al gobernador que los designa. Era texto constitucional. Deben su cargo al gobernador que los designa. Bueno, ese cáncer político del deber el cargo a quien lo nombró ha sido no diré una constante, una tendencia, vamos a hablar en términos sociológicos más suaves, una tendencia realmente perniciosa en la historia argentina, de la que hay muchos ejemplos, por supuesto, de apartamiento de tal tendencia, felices y aplaudibles. Parece ser que estamos en un momento de quiebre de esa tendencia. Dios quiera que se quiebre, pero pesa sobre nosotros, pesa mucho. Es algo que viene de siglos atrás, ya a lo menos de un siglo y medio atrás. Y entiendo que el tema ese se vincula directamente con el régimen de designación de magistrados judiciales y, por supuesto, de la cultura política argentina, donde en general, y salvo muchas y honradas excepciones, han prevalecido las lealtades personales sobre las lealtades institucionales. En un régimen donde prevalecen las lealtades personales sobre las institucionales, no podemos confiar mucho en la fortaleza de las instituciones. De todas maneras, creo que la sociedad argentina ha madurado o está madurando en alta proporción el tema. Daniel, a mí me gustaría aclarar complementar con el tema de formación de dirigentes. Creo que el principal desafío que tenemos hoy, más que formar dirigentes, es que eso es una comunidad de práctica. Eso es el diálogo entre generaciones, además de teoría y academia que complemente. Pero el principal desafío que tenemos hoy es cómo hacemos que los jóvenes quieran pertenecer a las instituciones, que quiera pertenecer a la institucionalidad, que se quiera sumar a lo colectivo. Creo que ese es un primer desafío que tenemos, porque si no vamos a tener muy buenos programas con aulas vacías. Y creo que ahí es fundamental no solamente la integración territorial, la integración sectorial, sino la integración generacional. Y hoy la sensación que tenemos es que vengan los jóvenes como reemplazo. Yo creo que el problema es más cultural, de cómo uno quiere participar de la institucionalidad y cómo uno está de paso en la institucionalidad. Y en ese sentido creo que es fundamental trabajar en conjunto para encontrar los mecanismos para que los jóvenes puedan expresar su vocación de participar de lo colectivo a través del campo institucional. Eso significa que puede ser dentro de las instituciones o en proyectos institucionales. Bueno, muchas gracias. Sí, en APRESID tenemos APRESID Joven y tratamos últimamente de ponerle más fuerza a ese proyecto, ¿no? Así que gracias. Doctor Tenemos Sagüez. una última pregunta dirigida al doctor Sagüez. ¿Qué opina del voto calificado? Bueno, es una opinión extraconstitucional porque la Constitución, luego la reforma del 1994, consagra explícitamente el voto universal, secreto, igual y obligatorio, es decir, que en el orden nacional, pero es una directriz que me parece se extiende aún a las circunscripciones provinciales. De todas maneras, fíjese qué curioso, nuestra Constitución dice eso. El Pacto de San José de Costa Rica, en artículo 21, si no me equivoco, admite algunas regulaciones electorales en función, por ejemplo, de la nacionalidad, en función de la edad, en función de la existencia de condena penal firme o de la educación. Es decir, el Pacto de San José de Costa Rica en ese sentido
autorizaría algunas modulaciones más fuertes que las establecidas por el constituyente argentino. Pero prevalece siempre la norma más favorable a la persona y por lo tanto en este caso la regla constitucional argentina prevalece sobre el pacto, sobre las posibilidades del Pacto de San José, puesto que es más generosa. Por ejemplo, el voto al analfabeto. Aún así, reconocemos, tenemos ciertas limitaciones en materia de edad, muy atendibles por cierto. Es discutible la alternativa del voto joven, pero bueno, el legislador lo ha establecido así. De todas maneras, el menor de 16 no puede jurídicamente votar. Y tenemos regulaciones restrictivas en torno a los condenados por sentencia firme y también por razones de nacionalidad, en el sentido que los extranjeros no votan normalmente en las elecciones nacionales. Con esto quiero decir que no obstante la declaración constitucional del voto universal, hay restricciones autorizadas por el Pacto de San José de Costa Rica. De alguna medida, entonces, el voto está calificado. Lo que pasa es que hay quienes pretenden extender la cuota de calificación, o sea, habilitar más calificaciones. Además, nuestra Constitución declara el voto igual, en el sentido que no sería constitucionalmente válido admitir, por ejemplo, un voto suplementario al egresado universitario, que tendría 2 votos, o al contribuyente que aportara más de determinada suma en concepto de impuestos. No sería viable. O sea que pensar en una alternativa de voto calificado exigiría una reforma constitucional que, conjeturo, la veo políticamente inimaginable. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes. Los despedimos con un aplauso. Y cedo el micrófono al presidente de la institución, Pedro, que vamos a encarar ahora el momento del cierre del Congreso.